Y si no estás quebrado por falta de dinero, sino por una mente que aprendió a vivir esperando perderlo todo. Y si no estás cansado porque seas débil, sino porque llevas años viviendo como si todo pudiera desaparecer mañana. Quieres avanzar, pero tu mente te frena. Quieres recibir, pero tu cuerpo se asusta. Quieres abundancia, pero sigues pensando desde la pérdida. Esto no es flojera ni fracaso. Es un sistema interno programado para sobrevivir, no para prosperar. Y hoy vas a entender cómo empezar a apagar ese miedo desde la raíz. La escasez no empieza en tu cuenta, empieza en tu sistema interno. El saldo en rojo no siempre está en el banco, a veces está en la forma en que aprietas la mandíbula cuando alguien habla de dinero, en esa tensión pequeña que te sube al pecho cuando llega una factura, en esa vergüenza rara que aparece cuando quieres algo mejor, pero una voz antigua te susurra que no te emociones demasiado, porque la vida siempre cobra caro cada ilusión. Ahí empieza la escasez. No en el número frío de una aplicación bancaria, no en el billete que falta, no en la deuda que todavía no sabes cómo vas a pagar, sino en ese sistema interno que aprendió a vivir esperando el golpe, cuidándose de la esperanza, sospechando de lo bueno, sintiendo que si hoy respira tranquilo, mañana algo vendrá a quitarle la calma. Una persona puede estar sentada frente a una mesa con comida, techo, trabajo, posibilidades, ideas, talento y aún así vivir por dentro como si estuviera a punto de quedarse sin nada. Esa es la herida más silenciosa de la escasez. No necesita que todo esté mal para hacerte sentir en peligro. Le basta con que algo dentro de ti haya aprendido que la seguridad nunca dura. Y cuando la seguridad nunca dura en tu mente, cualquier avance se vuelve sospechoso. Cualquier descanso se siente irresponsable, cualquier deseo parece demasiado grande para alguien como tú. Entonces empiezas a vivir con el alma encogida, no porque no tengas sueños, sino porque cada sueño viene acompañado de una factura emocional que no sabes si podrás pagar. Yo he visto esa escasez en personas que ganan poco y en personas que ganan mucho. La he visto en quien guarda cada moneda con miedo y en quien gasta todo rápido porque no soporta la ansiedad de tener. La he visto en quien trabaja sin parar porque cree que descansar es perder terreno, y también en quien no se atreve a empezar nada porque su cuerpo ya fracasó 1000 veces antes en la imaginación. La escasez no siempre se ve como pobreza material. A veces se ve como ansiedad disfrazada de responsabilidad, como control disfrazado de prudencia, como sacrificio disfrazado de amor, como humildad disfrazada de miedo a brillar, como yo soy así cuando en realidad es yo aprendí a sobrevivir así. Hay personas que no persiguen dinero, persiguen alivio. No quieren riqueza, quieren dejar de sentir ese nudo. No quieren lujos, quieren dormir sin hacer cálculos mentales a las 3 de la mañana. No quieren aparentar, quieren dejar de sentir que todo lo bueno se puede caer en cualquier momento. Y por eso, cuando se habla de abundancia, hay que tener mucho cuidado, porque abundancia no es repetir frases bonitas encima de un sistema nervioso que no se siente seguro. Abundancia no es mirar al cielo mientras ignoras tus hábitos. Abundancia no es fingir que confías mientras tu cuerpo tiembla por dentro. La abundancia real comienza cuando reconoces que dentro de ti hay una parte que todavía vive como si estuviera en emergencia, aunque afuera ya no haya incendio. Esa parte no es tu enemiga. Esa parte te protegió. Esa parte aprendió a leer el mundo desde la carencia, desde la comparación, desde la deuda, desde la discusión familiar, desde la frase amarga que escuchaste demasiadas veces. No alcanza, no se puede, eso es para gente con suerte, la plata se va, toca aguantarse, no pida tanto, usted cree que uno caga plata, la vida no regala nada. Y esas frases, dichas tal vez sin mala intención, entraron como semillas oscuras. Nadie te explicó que una frase repetida en la infancia puede convertirse en una ley emocional. Nadie te dijo que el niño que veía preocupación en la cara de sus padres cada vez que se hablaba de dinero podía crecer creyendo que el dinero no es una herramienta, sino una amenaza. Nadie te enseñó que cuando una casa respira miedo, el cuerpo de un niño aprende a anticipar pérdidas antes de entender números. Por eso de adulto puedes querer prosperar y aún así sentir culpa cuando te va bien. Puedes desear estabilidad y sabotearte justo cuando algo empieza a ordenarse. Puedes pedirle a Dios, al universo, a la vida, una oportunidad,
Y cuando la oportunidad aparece, tratarla como si fuera un animal peligroso. No porque seas tonto, no porque seas débil, no porque no tengas disciplina, sino porque tu sistema interno confunde expansión con riesgo. Y aquí empieza una verdad incómoda. La escasez no se vence solo ganando más dinero, porque si la raíz está adentro, el dinero nuevo cae en una mente vieja, y una mente vieja convierte cualquier bendición en otra forma de angustia. Si no aprendes a sostener emocionalmente el crecimiento, vas a vivir buscando más solo para sentirte menos amenazado durante unos días, hasta que el miedo vuelva a pedir otra dosis. Más trabajo, más aprobación, más ventas, más control, más sacrificio, más esfuerzo, más promesas, más presión. Y de pronto, la vida se vuelve una carrera rara donde no corres hacia la libertad, sino huyendo del terror de volver atrás. Esa es la prisión invisible de la escasez. Te hace creer que avanzas cuando en realidad estás escapando. Y quien escapa nunca descansa, nunca celebra, nunca recibe del todo. Está ahí, con el logro en la mano, pero mirando la puerta por si algo malo entra. Está ahí, con una oportunidad nueva, pero pensando en cómo se puede dañar. Está ahí, frente a alguien que lo quiere ayudar, pero preguntándose cuál será el precio oculto. Está ahí, queriendo cobrar más por su trabajo, pero sintiendo una vergüenza que no le pertenece del todo. Porque la escasez también se hereda como un idioma. Tú no naciste hablando miedo, lo aprendiste. Aprendiste cuándo callarte, cuándo no pedir, cuándo conformarte, cuándo disimular hambre emocional, cuándo decir tranquilo, no importa, mientras por dentro sí importaba. Aprendiste a leer el ambiente, aprendiste a no ser una carga, aprendiste a hacerte pequeño para no molestar. Y después, años más tarde, te preguntaste por qué te cuesta tanto ocupar espacio en la vida, pedir lo justo, recibir sin culpa, decir quiero más sin sentir que estás traicionando a alguien. Esa es la contradicción brutal. Una parte de ti quiere abundancia, pero otra parte todavía cree que merecer demasiado es peligroso. Una parte quiere paz, pero otra parte está acostumbrada al caos y lo confunde con normalidad. Una parte quiere crecer, pero otra parte teme que crecer te aleje de la gente que todavía vive en supervivencia. Una parte quiere libertad, pero otra parte se siente culpable de dejar atrás la historia familiar. Entonces no solo peleas contra la falta de dinero, peleas contra lealtades invisibles, contra promesas que nunca hiciste con palabras, pero sí con el cuerpo. No voy a ser diferente, no voy a tener más que ellos, no voy a soñar tan alto, no voy a incomodar, no voy a mostrar que puedo. Y así, sin darte cuenta, te quedas fiel al dolor de otros, creyendo que eso es amor. Pero amor no es repetir la misma cárcel. Amor no es heredar el miedo y llamarlo destino. Amor no es quedarte pequeño para que nadie se sienta mal con tu crecimiento. La verdadera honra a una historia difícil no es duplicarla, es sanarla. Es convertirte en la persona que rompe el patrón sin despreciar a quienes no pudieron romperlo. Es decir, entiendo de dónde vengo, pero no voy a confundir mi origen con mi límite. Eso suene bonito cuando se dice, pero duele cuando se vive. Porque romper un patrón exige enfrentar la incomodidad de dejar de ser el mismo. Y la mente ama lo mismo, incluso cuando lo mismo la destruye. La mente prefiere una miseria conocida a una libertad desconocida. Prefiere una explicación vieja a una responsabilidad nueva. Prefiere decir yo soy así, antes que admitir me acostumbré a funcionar así porque no sabía hacerlo diferente. Y esa admisión parte algo. Porque cuando dejas de llamar personalidad a tu mecanismo de defensa, ya no puedes esconderte igual. Ya no puedes decir tan fácil no puedo. Ya no puedes seguir usando tu herida como certificado permanente de imposibilidad. Tienes que mirar de frente el hábito de sabotearte. Esa forma tuya de empezar con fuerza y abandonarte cuando nadie te está mirando. Esa forma de prometer cambios en la noche y despertar obedeciendo al mismo cansancio. Esa manera de decir que quieres abundancia, pero pasar el día alimentando pensamientos de pérdida. Esa costumbre de mirar lo que otros tienen y convertirlo en prueba de tu fracaso. Esa necesidad de posponer lo importante porque resolverlo te obligaría a crecer. Hay un dolor particular en descubrir que uno mismo ha participado en su encierro. No por culpa, sino por repetición. No porque quisiera sufrir,
sino porque no sabía cómo dejar de elegirse desde el miedo. Y aquí hay que hablar claro. No todo es mental, pero todo pasa por tu mente. Sí, hay realidades duras. Sí, hay contextos injustos. Sí, hay deudas, salarios bajos, familias complicadas, países difíciles, oportunidades desiguales. Negar eso sería una falta de respeto para quien ha tenido que luchar con hambre real, con cuentas reales, con cansancio real. Pero también es una falta de respeto decirle a alguien que su historia externa tiene más poder que su conciencia interna. Porque incluso dentro de una realidad difícil hay una diferencia enorme entre vivir poseído por el miedo y vivir organizado por la verdad. La verdad no niega la deuda, la mira. La verdad no niega el miedo, lo escucha sin arrodillarse. La verdad no niega que falta dinero, pregunta qué capacidad, qué hábito, qué decisión, qué aprendizaje, qué límite o qué movimiento necesitan hacer ahora. La escasez emocional, en cambio, no pregunta, sentencia. Dice siempre será así. Dice no hay salida. Dice a ti no te toca. Dice mejor no intentes. Y lo peor es que a veces suena sensata, suena madura, suena realista. Pero no es realismo. Es trauma con buen vocabulario. Hay personas que se llaman realistas porque aprendieron a esperar poco para no decepcionarse. Se burlan de la esperanza porque la esperanza alguna vez les dolió. Dicen que no creen en nada, pero en realidad creen profundamente en la pérdida. Creen en el fracaso con una fe impresionante. Creen en la escasez con disciplina diaria. Se levantan y meditan en lo que falta. Comen pensando en lo que no alcanza. Trabajan imaginando lo que puede salir mal, descansan con culpa, reciben con desconfianza. Y después dicen que no tienen fe. Sí tienen fe, pero puesta en el desastre. Esa es una revelación dura. La ansiedad también es una forma de imaginación. Es visualizar un futuro negativo con tanta emoción que el cuerpo empieza a vivirlo como si ya estuviera pasando. La persona no está en la ruina todavía, pero su cuerpo ya habita la ruina. No ha perdido la oportunidad, pero su mente ya ensayó la pérdida. No ha fallado, pero su identidad ya se arrodilló frente al fracaso. Y cuando el cuerpo vive mucho tiempo en ese estado, empieza a tomar decisiones desde la contracción. No ve opciones, ve amenazas. No ve maestros, ve jueces. No ve procesos, ve castigos. No ve errores, ve confirmaciones de que no sirve. Y una vida tomada desde ahí se vuelve pesada, como caminar con agua en los pulmones. Por eso la escasez interna se siente física. No es solo pensamiento, es respiración corta, es mandíbula apretada, es cansancio al despertar, es irritabilidad cuando alguien te habla de planes, es vergüenza cuando tienes que decir que no puedes pagar algo, es rabia cuando ves a alguien avanzar con más facilidad. Es tristeza cuando sientes que estás haciendo todo y aún así no llegas. Es ese impulso de comprar algo que no necesitas solo para sentir por unos minutos que todavía tienes control. Es ese impulso contrario de no gastar ni en lo necesario, porque cualquier salida de dinero se siente como una herida. La escasez divide, te vuelve extremo, o te hace soltarlo todo en un arranque de «me lo merezco», o te hace castigarte negándote todo. O te empuja a trabajar como si tu valor dependiera de tu agotamiento, o te paraliza porque la montaña se ve demasiado grande. O te vuelve controlador o te vuelve evitativo. Y en cualquiera de esas formas, el centro es el mismo: no me siento seguro en la vida. Entonces, el trabajo profundo no es decir el dinero viene fácil mientras por dentro estás en guerra. El trabajo profundo es empezar a construir seguridad interna con actos pequeños, repetidos y honestos. Seguridad interna es mirar tus números aunque te dé miedo. Seguridad interna es dejar de gastar para anestesiarte. Seguridad interna es dejar de confundir generosidad con abandono propio. Seguridad interna es aprender una habilidad que aumente tu valor en el mundo real. Seguridad interna es cobrar sin pedir perdón por existir. Seguridad interna es descansar sin sentir que estás cometiendo un crimen. Seguridad interna es pagar una deuda sin insultarte. Seguridad interna es hablarte con firmeza pero sin crueldad. Porque también hay una violencia escondida en la forma en que algunas personas intentan cambiar. Se tratan como enemigos. Se humillan para motivarse, se dicen inútiles, flojos, incapaces, fracasados. Creen que así van a reaccionar, pero nadie sana profundamente desde el desprecio.
Uno puede moverse por rabia unos días, puede corregir por presión, puede producir por miedo, pero no puede construir una vida abundante odiando al que está intentando salvarse. La disciplina verdadera no nace de insultarte, nace de dejar de abandonarte. Y dejar de abandonarte empieza por escuchar el lugar donde te rompes sin convertirlo en excusa. Hay una diferencia enorme entre comprender tu herida y vivir protegido por ella. Comprenderla te da claridad. Protegerte detrás de ella te roba futuro. Sí, te dolió, sí te faltó, sí tuviste que aprender tarde cosas que otros aprendieron temprano. Sí, quizá nadie te enseñó a gestionar dinero, emociones, límites, deseo, enfoque. Pero llega un momento en que la vida te mira sin lástima y te pregunta, ¿vas a seguir esperando que alguien repare lo que ahora solo puedes empezar a reconstruir tú? Esa pregunta no es cruel, es sagrada, porque devuelve poder. Y el poder al principio pesa. Pesa porque ya no puedes culparlo todo. Pesa porque te obliga a participar. Pesa porque te muestra que, aunque no elegiste muchas heridas, sí estás eligiendo cada día qué relación tienes con ellas. Y en el tema de la escasez, esa relación se nota en lo más cotidiano. Se nota cuando dices que quieres más ingresos, pero no te atreves a mostrar lo que haces. Se nota cuando quieres una vida distinta, pero sigues rodeado de conversaciones que celebran la queja. Se nota cuando dices que vas a organizarte, pero evitas abrir la aplicación del banco porque prefieres la ansiedad difusa a la verdad concreta. Se nota cuando tienes una idea, pero la matas con 20 objeciones antes de darle una oportunidad. Se nota cuando alguien te ofrece pagar por tu trabajo y tú bajas el precio antes de que la otra persona diga algo. Se nota cuando recibes un cumplido y lo devuelves rápido, como si recibir reconocimiento fuera un exceso. Se nota cuando te va bien una semana y buscas un problema para volver al estado emocional que conoces. Eso parece absurdo, pero es humano. Hay personas que no saben vivir sin tensión porque la tensión fue su hogar psicológico. Cuando todo está tranquilo, se inquietan. Cuando algo mejora, buscan qué está mal. Cuando una relación es sana, sospechan. Cuando una oportunidad es real, dudan. Cuando el dinero entra, se asustan. No porque quieran sufrir, sino porque su sistema confunde tranquilidad con antesala del golpe. Entonces hay que enseñarle al cuerpo que la calma también puede ser segura, que recibir no siempre trae castigo, que crecer no siempre implica perder amor, que descansar no significa quedar atrás, que tener más no te vuelve mala persona, que cobrar bien no te vuelve abusivo, que querer una vida digna no es arrogancia, que salir de la escasez no es traicionar tu pasado, es liberar tu futuro. Y esto se enseña con repetición, con una nueva forma de hablarte, con una nueva forma de mirar tus decisiones, con una nueva forma de estar presente cuando el miedo aparece, porque el miedo va a aparecer. La reprogramación no elimina de inmediato la voz antigua, la vuelve menos dominante. Antes el miedo hablaba y tú obedecías, ahora el miedo habla y tú respiras. Antes el miedo decía, no lo hagas, y tú abandonabas. Ahora el miedo dice, no lo hagas, y tú preguntas, ¿me estás protegiendo o me estás encerrando? Esa pregunta es una puerta, porque no todo miedo es sabiduría. A veces el miedo es una memoria intentando gobernar un presente que ya no entiende. A veces es la voz de un padre cansado, de una madre preocupada, de una casa en tensión, de una época difícil, de una humillación antigua, de un fracaso que te marcó. Pero una memoria no puede ser tu Dios. Una memoria puede ser escuchada, honrada, comprendida, pero no debe sentarse en el centro de tu destino. Para empezar a salir de la escasez, tienes que aprender a diferenciar entre la voz de la intuición y la voz del trauma. La intuición suele ser clara, firme, sobria. El trauma suele ser urgente, repetitivo, catastrófico. La intuición te cuida sin empequeñecerte. El trauma te protege quitándote vida. La intuición dice, hazlo con orden. El trauma dice, no lo hagas, te vas a destruir. La intuición dice, revisa, aprende, avanza. El trauma dice, ni mires, porque duele. Y mientras no aprendas esa diferencia, puedes llamar sabiduría a tu encierro. Puedes pensar que estás siendo prudente cuando en realidad estás evitando convertirte en alguien más grande. Porque crecer siempre incomoda al sistema viejo.
La primera vez que decides cobrar lo justo, algo tiembla. La primera vez que te sientas a ordenar tus finanzas sin insultarte, algo se resiste. La primera vez que dices no a una obligación que te drena, aparece culpa. La primera vez que inviertes tiempo en aprender algo que puede cambiar tu vida, aparece una voz diciendo que ya es tarde. La primera vez que te permites imaginar una vida más amplia, aparece el miedo a parecer ridículo. Todo cambio real atraviesa una zona de vergüenza, porque estás saliendo del personaje que usabas para pertenecer al dolor. Y ahí es donde mucha gente retrocede. No por falta de capacidad, sino por falta de tolerancia a la incomodidad emocional de ser nuevo. Ser nuevo se siente extraño, se siente falso al principio. La persona que está aprendiendo abundancia real no siempre se siente abundante. A veces se siente torpe, insegura, contradictoria. Un día cree, al otro duda. Un día ordena, al otro cae en el impulso. Un día habla con fuerza, al otro se encoge. Pero eso no significa que no esté cambiando. Significa que está desinstalando una identidad vieja. Y las identidades viejas no se van con aplausos, se van protestando. Se van recordándote quién eras. Se van tentándote a volver a lo conocido. Se van diciendo, mejor quédate aquí. Aquí al menos sabes sufrir. Por eso, reconstruirse desde adentro exige una compasión feroz, no una compasión blanda que justifica todo. Una compasión que dice, entiendo por qué te cuesta, pero igual vamos a hacerlo. Esa frase debería estar escrita en el corazón de cualquiera que quiera salir de la escasez. Entiendo por qué te cuesta mirar el dinero, pero igual vamos a mirarlo. Entiendo por qué te cuesta confiar, pero igual vamos a dar un paso. Entiendo por qué te da miedo cobrar, pero igual vamos a respetar tu trabajo. Entiendo por qué te saboteas cuando algo mejora, pero igual vamos a quedarnos presentes esta vez. Entiendo por qué quieres huir, pero igual vamos a respirar. Así se reeduca un sistema interno, con firmeza que no abandona y ternura que no miente. Porque si solo tienes firmeza, te rompes. Si solo tienes ternura, te estancas. Necesitas ambas. Necesitas mirarte como alguien que merece paciencia, pero también dirección. Alguien que merece amor, pero también responsabilidad. Alguien que no debe ser castigado por su miedo, pero tampoco gobernado por él. Y aquí es donde la espiritualidad práctica tiene sentido. No como escape, no como frase bonita, no como decoración de la impotencia, sino como una relación profunda con la vida desde la confianza activa. Fe no es sentarte a esperar que la abundancia toque la puerta mientras repites afirmaciones con la casa mental desordenada. Fe es actuar como si tu esfuerzo tuviera sentido aunque todavía no veas el resultado. Fe es ordenar lo que puedes ordenar y soltar la obsesión por controlar lo que no depende de ti. Fe es dejar de declarar ruina sobre tu futuro cada vez que tienes un mal día. Fe es recordar que no eres únicamente la suma de tus condiciones, sino también la conciencia que puede responder a ellas. Fe es decir, no sé cómo se abrirá todo, pero hoy no voy a cerrar mi mente. Esa es una frase poderosa, porque la escasez siempre intenta cerrarte la mente. Te hace ver una sola salida, una sola explicación, una sola identidad. Te vuelve rígido. Te dice que si algo no funcionó antes, nunca funcionará. Te dice que si alguien te rechazó, nadie te valorará. Te dice que si naciste con dificultad, morirás limitado. Te dice que si hoy falta, mañana también. Esa es una frase poderosa, porque la escasez siempre intenta cerrarte la mente. Te hace ver una sola salida, una sola explicación, una sola identidad. Te vuelve rígido. Te dice que si algo no funcionó antes, nunca funcionará. Te dice que si alguien te rechazó, nadie te valorará. Te dice que si naciste con dificultad, morirás limitado. Te dice que si hoy falta, mañana también. Pero la vida real es más amplia que tu miedo. La vida tiene movimientos que tu ansiedad no puede predecir. Tiene encuentros, aprendizajes, giros, oportunidades, maduraciones, puertas que solo aparecen cuando tú dejas de mirar la pared. Pero para verlas necesitas salir del trance de la carencia. Y salir de ese trance empieza por dejar de repetir la misma historia con orgullo triste. Hay personas que cuentan su dolor como si fuera su única identidad. Yo siempre he tenido que luchar. A mí nadie me ayudó. Todo me toca difícil. Nunca he tenido suerte.
Y tal vez todo eso tenga verdad, pero si lo repites todos los días sin transformarlo, tu mente lo convierte en mandato. No se trata de negar lo vivido, se trata de no convertirlo en profecía. Puedes decir, me tocó difícil, pero estoy aprendiendo a crear distinto. Puedes decir, hubo carencia, pero ya no quiero pensar desde ahí. Puedes decir, mi sistema conoce el miedo, pero también puede conocer la paz. Puedes decir, no voy a usar mi pasado como excusa para abandonar mi futuro. Y luego tienes que actuar de acuerdo con eso, porque una nueva narrativa sin nueva conducta se vuelve fantasía. El sistema interno cambia cuando la historia nueva empieza a tener pruebas, pruebas pequeñas, un presupuesto hecho sin pánico, una conversación honesta, una deuda enfrentada, una habilidad practicada, una propuesta enviada, un límite puesto, una mañana sin celular, una hora de enfoque, una compra evitada, un descanso permitido, un precio sostenido, una promesa cumplida. Cada acto así le dice al cuerpo ya no somos los mismos. Y al principio el cuerpo no cree, está acostumbrado a promesas rotas, ha escuchado demasiados lunes de cambio, demasiadas noches de inspiración, demasiados planes abandonados. Por eso no confía en discursos, confía en repetición. No necesita que le jures abundancia, necesita verte no abandonarte, necesita verte volver después de fallar, necesita verte elegir mejor cuando nadie aplaude. Necesita verte sostener una decisión sin convertirla en drama. Necesita verte dejar de vivir en emergencia permanente. Y tal vez ese sea el trabajo más profundo de este capítulo. Entender que la escasez no empieza en tu cuenta, porque tu cuenta solo muestra una parte de la historia. La cuenta muestra movimientos de dinero. Tu sistema interno muestra movimientos de identidad. La cuenta puede decir que faltan 100, 1000, 10.000, pero tu sistema puede estar diciendo algo más antiguo. No estoy a salvo, no merezco, no sé recibir. Si crezco me abandonan, si descanso pierdo, si pido molesto, si tengo me lo quitan. Y mientras esas frases gobiernen en silencio, cualquier estrategia externa será frágil. Por eso el trabajo no es solo financiero, es emocional. No es solo mental, es corporal. No es solo espiritual, es práctico. Tienes que ordenar tu dinero y ordenar tu lenguaje. Tienes que mirar tus hábitos y mirar tus heridas. Tienes que aprender habilidades y aprender a recibir. Tienes que hacer planes y hacer paz con la parte de ti que se asusta al planear. Tienes que construir afuera y reconstruir adentro. Porque una persona puede tener métodos, cursos, consejos, presupuestos, herramientas, pero si por dentro se sigue sintiendo indigna, va a encontrar la manera de volver al lugar donde su identidad se reconoce. La verdadera abundancia no es escapar de ti, es encontrarte sin miedo. Es poder estar contigo sin castigarte por lo que falta. Es poder avanzar sin odiar tu punto de partida. Es poder reconocer tus errores sin convertirlos en sentencia. Es poder decir, aquí estoy, esto tengo, esto debo, esto sé, esto no sé, esto me duele, esto voy a aprender, esto voy a cambiar. Esa honestidad tiene más poder que 1000 afirmaciones dichas desde la evasión, porque la vida empieza a moverse cuando tú dejas de esconderte. Y una de las formas más comunes de esconderse es pensar demasiado. Pensar hasta cansarte. Analizar hasta paralizarte, imaginar escenarios, comparar rutas, buscar señales, esperar claridad perfecta. Pero a veces pensar demasiado no es inteligencia, es miedo buscando una forma elegante de no actuar. El autosabotaje rara vez se presenta como sabotaje, se presenta como necesito estar más preparado, necesito otro curso, necesito otro momento, necesito sentirme seguro, necesito que todo esté alineado. Y claro, prepararse importa, pero cuando la preparación se vuelve refugio eterno, ya no estás creciendo, estás aplazando tu poder. Hay una parte del cambio que solo aparece después de moverte, no antes. Hay confianza que solo nace trabajando. Hay claridad que solo aparece en el camino. Hay dignidad que solo se despierta cuando dejas de negociar contigo mismo. Y salir de la escasez exige movimiento con miedo, no ausencia de miedo. Exige que el alma quiera avanzar aunque el cuerpo dude. Exige que tomes tu cuerpo tembloroso y le digas, vamos despacio, pero vamos.
porque no necesitas convertirte en una máquina, necesitas convertirte en alguien que no se abandona cuando se siente humano. Esa es la diferencia. El que vive en escasez se castiga por sentir miedo y luego usa ese castigo como razón para rendirse. El que empieza a reprogramarse reconoce el miedo, lo regula, lo atraviesa y hace una acción pequeña, no grandiosa, no perfecta, una acción real. Y esa acción real rompe el hechizo de la impotencia. Porque la impotencia se alimenta de inmovilidad. Cuanto menos haces, más grande parece el miedo. Cuanto más evitas, más monstruoso se vuelve lo evitado. Una cuenta sin mirar se vuelve demonio. Reprogramar la mente no es pensar bonito, es dejar de obedecer al miedo. La mente puede aprender a decir frases luminosas mientras el cuerpo sigue arrodillado frente al mismo terror de siempre. Ahí está la trampa. Una persona puede repetir, soy abundante, confío en la vida, todo llega a mí, y aún así temblar cuando tiene que tomar una decisión real, cobrar por su trabajo, revisar sus cuentas, decir que no, sostener una oportunidad o dejar de mendigar aprobación. Esa es la parte que casi nadie quiere mirar. Pensar bonito no significa estar libre, porque el miedo también puede aprender a maquillarse con palabras espirituales. El miedo puede ponerse ropa de fe, puede hablar de energía, de manifestación, de merecimiento, de propósito, mientras por debajo sigue dirigiendo cada movimiento. Puede decirte que esperes una señal cuando en realidad tienes pánico de actuar. Puede decirte que todavía no es el momento, cuando en realidad no soportas la posibilidad de fallar. Esa es la parte que casi nadie quiere mirar. Pensar bonito no significa estar libre, porque el miedo también puede aprender a maquillarse con palabras espirituales. El miedo puede ponerse ropa de fe, puede hablar de energía, de manifestación, de merecimiento, de propósito, mientras por debajo sigue dirigiendo cada movimiento. Puede decirte que esperes una señal cuando en realidad tienes pánico de actuar. Puede decirte que todavía no es el momento, cuando en realidad no soportas la posibilidad de fallar. Puede decirte que estás siendo paciente cuando en realidad estás evitando enfrentarte a tu propio poder. Por eso, reprogramar la mente no es decorar la prisión con afirmaciones. Es dejar de obedecer al carcelero invisible que vive dentro de ti. Es reconocer que no basta con cambiar lo que dices si sigues inclinándote ante la misma voz antigua cada vez que la vida te pide presencia, orden, decisión o valentía. Hay una diferencia profunda entre repetir una idea nueva y convertirte en una persona nueva. Repetir una idea puede darte alivio por unos minutos. Convertirte en una persona nueva te exige atravesar la incomodidad de actuar distinto cuando todo dentro de ti quiere volver al patrón de siempre. Y ahí, justo ahí, empieza el trabajo verdadero. No cuando estás inspirado, no cuando tienes música de fondo, no cuando te sientes fuerte, no cuando el día está perfecto. Empieza cuando el miedo aparece con su cara conocida y tú ya no haces lo que él quiere. Empieza cuando tu ansiedad te pide huir y tú decides quedarte. Empieza cuando la vergüenza te pide esconderte y tú decides mostrar tu trabajo. Empieza cuando la culpa te pide regalar tu energía y tú decides respetarte. Empieza cuando la voz interna dice no puedes y tú no discutes con ella durante 3 horas, simplemente haces una acción pequeña que la contradice. La mente se reprograma con pruebas, no con discursos. Tu sistema interno no cree en promesas bonitas porque ya ha escuchado demasiadas promesas rotas. Ha escuchado tus mañana empiezo, tus esta vez sí, tus ahora voy en serio, tus ya entendí, tus desde el lunes cambio. Y no es que seas falso, es que una parte de ti ha vivido tanto tiempo obedeciendo al miedo que confunde intención con transformación. Intención es mirar hacia la puerta, transformación es cruzarla con las piernas temblando. La mayoría no se queda atrapada porque no sepa qué hacer. Se queda atrapada porque sabe lo que tendría que hacer, pero el miedo negocia con su voluntad hasta volverla niebla. La persona sabe que debe ordenar su dinero, pero evita mirar. Sabe que debe terminar una relación que la drena, pero espera otro daño para justificar la salida. Sabe que debe crear algo propio, pero se esconde detrás de la preparación eterna. Sabe que debe cambiar sus hábitos, pero convierte el cansancio en identidad. Sabe que debe pedir ayuda, pero prefiere parecer fuerte mientras se derrumba por dentro. Sabe que debe dejar de compararse, pero vuelve a abrir la misma ventana que le rompe la autoestima. La mente se traiciona así.
no siempre con grandes caídas, sino con pequeñas obediencias diarias. Obedece cuando pospones lo que te salvaría. Obedece cuando eliges lo conocido aunque te duela. Obedece cuando bajas tu precio antes de que alguien lo cuestione. Obedece cuando llamas humildad a tu miedo a ocupar espacio. Obedece cuando dices no me importa, para no admitir que sí te dolió. Obedece cuando te llenas de ruido para no escuchar la verdad. Obedece cuando finges paz, pero por dentro estás suplicando control. Y la obediencia repetida se vuelve personalidad. Por eso alguien puede pasar años diciendo yo soy así, cuando en realidad debería decir yo aprendí a defenderme así. Aprendí a no pedir, porque pedir me dio vergüenza. Aprendí a no confiar, porque confiar me costó caro. Aprendí a no ilusionarme, porque cada ilusión terminaba en decepción. Aprendí a exigirme demasiado, porque sentí que mi valor dependía de rendir. Aprendí a abandonar antes de ser abandonado. Aprendí a pensar demasiado, porque actuar me dejaba expuesto. Aprendí a controlar, porque nadie me dio seguridad. Aprendí a complacer porque temí quedarme solo. Y ahora la vida me pide crecer, pero mi cuerpo todavía interpreta el crecimiento como peligro. Esta es una verdad dura. No se puede reprogramar la mente despreciando la parte de ti que tiene miedo. Esa parte no es ridícula. Esa parte viene de algún lugar. Tal vez viene de una casa donde el dinero era pelea, de una infancia donde equivocarse era humillación, de una relación donde amar significaba perderse, de un fracaso que te dejó marcado, de una época donde hiciste lo que pudiste con herramientas que no tenías. Pero comprender el origen del miedo no significa entregarle el gobierno. Ahí está la madurez. Uno puede abrazar la herida sin permitir que maneje la vida. Uno puede decir, entiendo por qué me cuesta, y aún así levantarse. Uno puede sentir compasión por su historia sin convertirla en excusa permanente. Porque hay una compasión que sana y otra que adormece. La compasión que sana dice, sé que dolió, por eso vamos a hacerlo con cuidado. La compasión que adormece dice, como dolió, no hagas nada. Y si no tienes cuidado, puedes llamar amor propio a la comodidad del miedo. Puedes decir, me estoy respetando, cuando en realidad estás evitando lo difícil. Puedes decir, estoy fluyendo, cuando en realidad estás perdiendo dirección. Puedes decir, me estoy cuidando, cuando en realidad estás protegiendo un patrón que ya te está costando la vida. Reprogramar la mente exige una honestidad que no siempre acaricia. A veces, la verdad más amorosa es reconocer que el miedo ya recibió demasiadas llaves. Le diste la llave de tu disciplina, de tu dinero, de tu voz, de tu cuerpo, de tus relaciones, de tus proyectos, de tus decisiones. Le preguntaste al miedo si estabas listo, y el miedo siempre respondió que no. Le preguntaste si debías intentarlo, y el miedo te mostró todo lo que podía salir mal. Le preguntaste si merecías más, y el miedo te recordó cada error. Le preguntaste si podías cambiar, y el miedo sacó un álbum completo de tus fracasos pasados. Pero el miedo no es un consejero neutral. El miedo solo sabe proteger lo conocido. Y si lo conocido fue escasez, ansiedad, culpa, autosabotaje o abandono, el miedo intentará devolverte ahí con argumentos muy convincentes. Por eso, hay pensamientos que no se discuten, se desobedecen. No porque sean insignificantes, sino porque si te sientas a debatir con ellos, te absorben. Hay una voz que dice, no hagas ejercicio hoy, estás cansado, y tú puedes pasar media hora negociando o puedes ponerte los zapatos. Hay una voz que dice, no revises tus cuentas, te vas a angustiar, y tú puedes huir otro día o abrirlas respirando profundo. Hay una voz que dice, no publiques eso, se van a burlar, y tú puedes borrar tu trabajo por miedo o compartirlo con dignidad. Hay una voz que dice, no cobres eso, van a pensar mal, y tú puedes rebajarte otra vez o sostener el valor de lo que haces. El cerebro aprende por repetición, pero también por autoridad. Cada vez que obedeces al miedo, le enseñas que manda. Cada vez que actúas con miedo, pero no desde el miedo, le enseñas que puede estar presente sin gobernar. Esa es una forma profunda de libertad. No es esperar a sentir seguridad absoluta. Es construir seguridad a través de la acción. Porque a veces la seguridad no llega antes de moverte, llega después de verte moverte. Nadie desarrolla confianza mirando eternamente la puerta.
La confianza aparece cuando cruzas una vez, luego otra, y tu sistema interno descubre que no murió, que no se destruyó, que pudo sostener la incomodidad. El miedo exagera el castigo del intento. Te muestra rechazo como si fuera muerte. Te muestra error como si fuera condena. Te muestra crítica como si fuera exilio. Te muestra incertidumbre como si fuera abismo. Pero cuando actúas, muchas veces descubres que la caída no era tan infinita, que la vergüenza no te mata, que la incomodidad pasa, que un no destruye tu identidad, que un error no cancela tu futuro. Y ahí la mente empieza a actualizarse. No porque pensaste bonito, sino porque viviste una prueba nueva. Una persona que toda la vida evitó hablar puede reprogramarse el día que habla con la voz quebrada y no se abandona. Una persona que siempre huyó de sus finanzas puede reprogramarse el día que mira el número exacto sin insultarse. Una persona que se sintió indigna puede reprogramarse el día que recibe sin pedir perdón. Una persona que confundía amor con sacrificio puede reprogramarse el día que pone un límite y soporta la culpa sin retroceder. Ese es el entrenamiento invisible. La vida no cambia solo porque dices una frase, cambia cuando tu sistema interno recibe evidencia de que ya no eres la misma persona ante el mismo miedo. La abundancia real, la disciplina real, la paz real, la fe real no son estados decorativos, son formas de respuesta. Y tu respuesta es tu verdadera programación. Lo que haces cuando tienes miedo revela más que lo que dices cuando estás inspirado. Lo que haces cuando nadie te mira revela más que lo que prometes frente al espejo. Lo que haces después de fallar revela más que lo que dices antes de empezar. El miedo quiere convertir cada caída en identidad. Te hace fallar una vez y te dice, ¿ves? No sirves. Te hace gastar mal una vez y te dice, eres un desastre. Te hace perder un día de enfoque y te dice, volviste a lo mismo. Te hace sentir ansiedad y te dice, nunca vas a sanar. Pero una caída no es una identidad, es información. Un mal día no es una sentencia, es un lugar donde practicar regreso. Esa palabra importa, regreso. La persona que cambia no es la que nunca cae, es la que aprende a regresar más rápido, con menos drama y con más consciencia. Antes caía y se iba 3 meses, ahora cae y vuelve en 1 hora. Antes fallaba y se insultaba, ahora falló, respira, mira qué pasó y ajusta. Antes el miedo tomaba una emoción y construía una semana completa de autosabotaje. Ahora el miedo aparece, golpea, pero ya no encuentra la misma casa abierta. Eso es reprogramación, no es perfección, es reducción progresiva de obediencia al patrón viejo. Y para llegar ahí tienes que dejar de confundir intensidad emocional con verdad. Que algo se sienta fuerte no significa que sea cierto. La ansiedad se siente fuerte, la culpa se siente fuerte, la vergüenza se siente fuerte, la urgencia se siente fuerte, el pensamiento catastrófico se siente fuerte, pero fuerza no es verdad. A veces la emoción más ruidosa es solo la más antigua, y lo antiguo se siente familiar, no necesariamente sabio. Tu cuerpo puede pedirte volver a una relación que te daña, porque la distancia se siente insoportable, pero eso no significa que volver sea amor. Tu mente puede pedirte abandonar un proyecto porque la exposición te da vergüenza, pero eso no significa que el proyecto sea incorrecto. Tu ansiedad puede decirte que gastes, comas, huyas, revises el celular, busques aprobación, mandes otro mensaje, pidas perdón sin haber hecho nada, solo para aliviar la tensión inmediata. Pero alivio no siempre es sanación. A veces el alivio es la forma en que el patrón consigue seguir vivo. Reprogramar la mente implica aprender a tolerar el deseo de volver atrás sin obedecerlo. Tolerar el vacío después de poner un límite. Tolerar el silencio después de no rogar. Tolerar la incomodidad después de no comprar por impulso. Tolerar la duda después de publicar algo propio. Tolerar el miedo después de tomar una decisión. Esa tolerancia es músculo espiritual, no tiene glamour, no se ve bonita desde afuera, pero es ahí donde la persona se reconstruye. En esos minutos donde nadie aplaude y tú sostienes una decisión nueva mientras tu cuerpo protesta. En esos momentos donde el viejo tú pide control y el nuevo tú practica confianza.
En esas noches donde la mente quiere hundirse en escenarios negativos y tú decides no alimentarlos más. Porque también hay que hablar de esto. Alimentar un pensamiento es un acto. No siempre eliges qué aparece en tu mente, pero sí puedes aprender qué alimentas. Hay pensamientos que llegan como visitantes y se van si no les preparas cama. Pero tú, a veces, los sientas, les das café, les preguntas detalles, les entregas toda tu noche. Llega el pensamiento ¿y si todo sale mal? Y en vez de verlo como una alarma, te vas con él a construir una película completa de desastre. Llega no soy suficiente y buscas pruebas. Llega me van a rechazar y ensayas el rechazo antes de que ocurra. Llega nunca voy a salir de esto y empiezas a sentir el peso de una vida entera que todavía no ha pasado. La mente no entrenada cree que pensar es inevitable. La mente entrenada aprende que pensar también puede ser dirección. No dirección perfecta, pero sí intervención. Puedes decir, este pensamiento está aquí, pero no voy a convertirlo en mi hogar. Puedes decir, mi ansiedad quiere una película de ruina, pero yo voy a volver a la acción concreta. Puedes decir, no necesito resolver toda mi vida esta noche, necesito hacer lo que corresponde hoy. Esa frase puede salvar a una persona de sí misma, porque el miedo ama llevarte al futuro completo. Te muestra 20 años de fracaso cuando lo único que tienes al frente es una tarea de 20 minutos. Te muestra una vida destruida cuando lo único que tienes al frente es una conversación pendiente. Te muestra una identidad incapaz cuando lo único que tienes al frente es una habilidad que todavía no has practicado. La mente ansiosa convierte una acción pequeña en juicio existencial. Por eso, reprogramar también es volver a lo concreto. La escasez mental vive en abstracciones gigantes. Nunca, siempre, todo, nada, nadie, jamás. La conciencia vuelve a lo específico. Hoy, esto, un paso, una llamada, una página, un pago, una decisión, una hora. No puedes sanar una vida entera en una tarde, pero puedes dejar de empeorarla con una obediencia vieja. No puedes resolver toda tu historia de miedo en un día, pero puedes actuar una vez desde la persona que quieres ser. Y esa acción, aunque parezca pequeña, perfora la narrativa antigua. El miedo necesita que te veas como alguien incapaz. Cada acto consciente le quita autoridad. Por eso la disciplina no es castigo, es una forma de decirle a tu sistema interno, ya no vamos a vivir abandonados. La disciplina no es levantarte a golpes, es crear una estructura que proteja la versión de ti que todavía está naciendo. Es poner límites a tus impulsos porque tus impulsos no siempre aman tu futuro. Es apagar el celular porque tu atención vale. Es ordenar tu espacio porque tu mente necesita señales de respeto. Es cumplir una promesa pequeña porque tu autoestima se construye con evidencias íntimas. Es hacer lo que dijiste que harías, no para demostrarle nada al mundo, sino para que tu alma vuelva a confiar en tu palabra. Hay una tristeza profunda en perder confianza en uno mismo. Uno puede sonreír, trabajar, responder mensajes, hacer chistes, parecer funcional, pero por dentro saber que se ha fallado tantas veces que ya no se cree. Esa pérdida de fe interna duele más de lo que se admite. Y no se recupera con frases bonitas, se recupera con cumplimiento. Con promesas pequeñas cumplidas en silencio, con hábitos sostenidos cuando no hay emoción, con regreso después de la caída, con una relación nueva con tu palabra. Porque cuando tú te cumples, algo dentro deja de pedir salvadores, deja de esperar que alguien venga a rescatarte de la vida que tú no estás dispuesto a organizar. Y esto no es culpa, es dignidad. Hay una dignidad que aparece cuando una persona deja de actuar como víctima de cada emoción. No niega su dolor, pero tampoco le entrega el volante. No niega su cansancio, pero tampoco se entrega a la decadencia. No niega su historia, pero tampoco la usa para justificar cada repetición. Esa persona empieza a volverse peligrosa para su patrón antiguo. Ya no es tan manipulable por su miedo. Ya no se convence tan fácil con excusas elegantes. Ya no confunde descanso con huida, ni paciencia con postergación, ni intuición con trauma, ni humildad con pequeñez. Empieza a notar las trampas. Nota cuando quiere abandonar justo antes de mejorar. Nota cuando busca conflicto porque la calma se siente desconocida. Nota cuando quiere gastar para no sentir vacío. Nota cuando quiere llamar a alguien que ya le hizo daño porque la soledad le aprieta.
Nota cuando quiere compararse para confirmar que no vale. Nota cuando quiere iniciar 10 cosas para no terminar ninguna. Esa observación ya es poder. Porque lo que puedes observar, puedes dejar de serlo por un segundo. Y ese segundo es sagrado. Entre el impulso y la acción hay una pequeña grieta donde nace la libertad. La vieja vida ocurre cuando no hay grieta. Siento miedo, huyo. Siento culpa, cedo. Siento ansiedad, controlo. Siento vergüenza, me escondo. Siento vacío, consumo. Siento duda, abandono. La nueva vida empieza cuando aparece un espacio. Siento miedo, respiro. Siento culpa, reviso si hice algo malo o solo estoy rompiendo un patrón. Siento ansiedad, vuelvo al cuerpo. Siento vergüenza, sigo con dignidad. Siento vacío, me acompaño sin destruirme. Siento duda, doy un paso pequeño. Ese espacio es la reprogramación en vivo, no en teoría, no en una libreta perfecta, en el minuto exacto donde antes te perdías. Y al principio ese espacio dura poco, 1 segundo, 2, luego se agranda, y con el tiempo empiezas a vivir menos poseído por tus reacciones, empiezas a elegir. Y elegir, cuando vienes de vivir en automático, es casi una forma de resurrección. Porque el miedo te vuelve automático, te reduce a respuestas viejas, te hace creer que eres libre mientras repites lo mismo con diferentes escenarios. Cambia la pareja, pero repites la herida. Cambia el trabajo, pero repites la inseguridad. Cambia la cantidad de dinero, pero repites la ansiedad. Cambia el año, pero repites la promesa rota. Cambia el discurso, pero repites la obediencia al miedo. La reprogramación verdadera rompe esa repetición en la raíz. No pregunta solo ¿qué quiero atraer? Pregunta ¿qué sigo obedeciendo? Esa pregunta es más incómoda, pero más útil. ¿Obedezco al miedo al rechazo? Entonces no digo lo que pienso, no muestro mi trabajo, no pongo límites. ¿Obedezco al miedo a perder? Entonces controlo, aprieto, no descanso, no disfruto. ¿Obedezco al miedo a no ser suficiente? Entonces me comparo, me sobreexijo, nunca celebro, siempre siento que falta. ¿Obedezco al miedo a ser visto? Entonces me escondo detrás de la preparación. ¿Obedezco al miedo a fallar? Entonces no empiezo, o empiezo sin compromiso para poder decir que no importaba. Cuando identificas la obediencia, encuentras la puerta de salida. Porque no se trata de eliminar cada pensamiento negativo, sino de dejar de hacerle caso a los pensamientos que te encogen. Una mente reprogramada no es una mente que nunca duda. Es una mente que ya no toma la duda como orden final. Una mente reprogramada no es una mente que nunca siente escasez. Es una mente que no convierte la escasez en identidad. Una mente reprogramada no es una mente que vive feliz todo el día. Es una mente que aprende a volver al centro sin necesitar destruirlo todo antes. Y esto exige práctica diaria, pero una práctica honesta, no teatral. No necesitas actuar como iluminado, necesitas volverte íntimamente responsable de tu mundo interno. Preguntarte por la mañana, ¿qué miedo estoy tentado a obedecer hoy? Esa pregunta vale más que repetir 100 veces una frase sin presencia. ¿Voy a obedecer al miedo que me pide postergar? ¿Al miedo que me pide callar? ¿Al miedo que me pide perseguir? ¿Al miedo que me pide gastar? ¿Al miedo que me pide esconderme? ¿Al miedo que me pide abandonar? Y luego elegir una desobediencia concreta, una sola. Hacer esa llamada, mirar ese número, escribir esa página, caminar esos 20 minutos, decir ese no, sostener ese precio, ordenar ese espacio, pedir esa ayuda, enviar esa propuesta, apagar ese ruido, no responder desde la herida, no volver al lugar que te rompe, no convertir el día en tumba porque una emoción apareció. La transformación se vuelve real cuando baja de la idea al acto, y el acto, repetido con conciencia, empieza a cambiar la biología de tu confianza. Tu cuerpo aprende. Puedo sentir miedo y no morir. Puedo sentir culpa y no ceder. Puedo sentir ansiedad y no destruirme. Puedo sentir deseo de huir y quedarme. Puedo sentir vergüenza y seguir. Puedo sentir incertidumbre y actuar con orden. Ahí la mente empieza a dejar de ser un campo minado y se vuelve un lugar entrenable. No perfecto, entrenable. Y eso ya es esperanza verdadera. Porque si algo puede entrenarse, no está condenado. Si una respuesta puede cambiar, una vida puede cambiar. Si una obediencia puede romperse, una identidad puede reconstruirse.
Hay personas que creen que necesitan volverse otra persona para empezar. No, empiezas como estás, con miedo, con dudas, con cansancio, con historia, con contradicciones. Empiezas sin sentirte listo. Empiezas sin que tu cuerpo te crea. Empiezas sin aplausos internos. Empiezas con una parte de ti diciendo esto no va a funcionar y otra parte más profunda diciendo pero esta vez no me voy a abandonar tan fácil. Ese fuego pequeño es suficiente para comenzar. No necesitas una fe gigantesca. Necesitas una acción honesta. La fe crece cuando te ve actuar. La fe no siempre cae del cielo. A veces se construye con cada acto en que dejas de traicionarte. Y Dios, la vida, el universo, como quieras nombrar esa inteligencia mayor, no siempre responde al ruido de tus palabras, sino a la dirección de tu ser. Hay oraciones que no se dicen con la boca, se dicen cuando eliges no volver a humillarte, se dicen cuando ordenas tu caos, se dicen cuando dejas de alimentar un pensamiento destructivo, se dicen cuando trabajas en silencio por la persona que estás intentando salvar dentro de ti, se dicen cuando perdonas tu caída y vuelves a ponerte de pie. Esa es espiritualidad práctica, convertir la consciencia en conducta. No usar lo espiritual para evitar lo humano, sino para atravesarlo con más verdad. Porque no hay abundancia real sin carácter, no hay paz real sin entrenamiento, no hay libertad real sin dejar de obedecer al miedo que te esclaviza. Puedes visualizar una puerta abierta, pero igual tendrás que caminar hacia ella. Puedes afirmar que mereces, pero igual tendrás que sostener el valor cuando llegue el momento. Puedes creer en un futuro distinto, pero igual tendrás que dejar de alimentar las decisiones que pertenecen al pasado. Y tal vez eso duela, porque una parte de ti quisiera que sanar fuera más suave, que cambiar fuera más automático, que reprogramar fuera solo repetir palabras hasta sentirse distinto. Pero la vida no te pide perfección, te pide coherencia progresiva, te pide que lo que dices empiece a parecerse a lo que haces, te pide que tus declaraciones no sean un disfraz para evitar la acción, te pide que tus heridas no sean un argumento para seguir detenido. Te pide que tu miedo deje de ser el dueño de tu calendario, de tu voz, de tu dinero, de tu energía, de tus sueños. Y cuando empiezas a quitarle ese poder, el miedo se enfurece, hace ruido, te manda pensamientos más fuertes, te recuerda el pasado, te muestra escenarios, te dice que estás siendo irresponsable, te dice que estás cambiando demasiado, te dice que vas a perder amor, te dice que la gente hablará, te dice que mejor vuelvas. Esa resistencia no siempre significa que vas mal. A veces significa que por primera vez estás tocando la raíz. Cuando un patrón antiguo pierde control, no se va en silencio. Por eso, si te cuesta, no lo conviertas automáticamente en señal de fracaso. Puede ser señal de desintoxicación emocional. Estás dejando de consumir miedo como identidad. Estás dejando de alimentar ansiedad como brújula. Estás dejando de usar culpa como cadena. Estás dejando de negociar tu vida con una versión de ti que solo sabía sobrevivir. Y sobrevivir merece respeto, pero no debe ser el destino final. Tú no viniste solo a sobrevivir a tus pensamientos, viniste a aprender a dirigirlos, no a controlarlo todo, no a vivir sin dolor, no a negar la realidad, sino a recuperar autoridad sobre tu atención, tu respuesta, tu palabra, tu energía. Esa autoridad no se grita, se practica. Se practica cuando te levantas después de una noche pesada y haces lo mínimo correcto. Se practica cuando no conviertes un rechazo en una historia de indignidad. Se practica cuando eliges una conversación incómoda antes que meses de resentimiento. Se practica cuando revisas tus finanzas y decides aprender en vez de hundirte en vergüenza. Se practica cuando dejas de pedirle permiso a tu miedo para ser visto. Se practica cuando sostienes una promesa pequeña hasta que tu alma empieza a creer que esta vez sí estás contigo. Y un día, sin espectáculo, notas algo. El miedo sigue apareciendo, pero ya no ocupa toda la habitación. Antes entraba y apagaba la luz, ahora entra y tú sigues respirando. La abundancia real se construye cuando tu identidad deja de mendigar seguridad. La mendicidad más dolorosa no ocurre con la mano extendida en la calle. Ocurre cuando una persona con talento, con alma, con inteligencia y con fuego todavía vive pidiéndole permiso al mundo para sentirse a salvo. No logró lo hice así, claro. Nadie se levanta diciendo, hoy voy a mendigar seguridad.
Pero lo hace cuando necesita que todos aprueben sus decisiones antes de moverse. Lo hace cuando no puede descansar si no tiene todo controlado. Lo hace cuando se rebaja para que no lo abandonen. Lo hace cuando acepta menos de lo que vale porque teme perder lo poco que tiene. Lo hace cuando confunde paz con garantías, amor con dependencia, dinero con salvación, éxito con permiso para por fin sentirse suficiente. Y ahí está una de las heridas más profundas de la escasez. La persona cree que está buscando abundancia, pero en realidad está buscando un lugar externo que le prometa que nunca más va a doler. Quiere que el dinero le diga, ya estás seguro. Quiere que una pareja le diga, ya no tienes que temer. Quiere que un logro le diga, ya vales. Quiere que una cifra le diga, ya puedes respirar. Pero la vida no funciona así. Porque si tu identidad sigue mendigando seguridad, cualquier cosa que consigas se vuelve frágil en tus manos. Ganas más y tienes más miedo de perder. Te reconocen y tienes más miedo de fallar. Te aman y tienes más miedo de que se vayan. Avanzas y tienes más miedo de caer. Entonces la abundancia no te libera, solo agranda tu ansiedad. La abundancia real no empieza cuando por fin todo afuera te confirma que estás a salvo. Empieza cuando algo dentro de ti deja de vivir arrodillado frente a la necesidad de confirmación. Empieza cuando ya no le pides al mundo que te calme antes de actuar. Empieza cuando tu identidad deja de comportarse como una criatura abandonada que necesita que cada resultado la abrace para no romperse. Y eso no se dice con dureza para herirte, se dice con respeto por la parte de ti que ya no quiere seguir dependiendo de migajas emocionales. Porque hay una diferencia brutal entre recibir apoyo y necesitar aprobación para existir. Hay una diferencia entre querer estabilidad y construir una cárcel de control. Hay una diferencia entre trabajar por una vida mejor y usar cada meta como anestesia contra el miedo de no ser suficiente. Hay gente que no quiere dinero, quiere prueba. Prueba de que no fracasó. Prueba de que no era poca cosa. Prueba de que los que dudaron estaban equivocados. Prueba de que su historia difícil no lo venció. Y aunque eso puede encender el motor por un tiempo, también puede convertir la vida en una deuda infinita. Porque si todo lo que haces nace de la necesidad de demostrar, nunca llegas. Siempre falta otro número, otro aplauso, otra victoria, otra comparación ganada, otra puerta abierta. El alma se cansa de vivir como demandante frente a un tribunal invisible. Y en algún momento, aunque tengas resultados, te sientes vacío, porque no construiste desde plenitud, construiste desde persecución. La abundancia real exige otra raíz. No esa raíz ansiosa que dice, cuando tenga, seré. No esa raíz herida que dice, cuando me elijan, descansaré. No esa raíz infantil que dice, cuando nadie me critique, me mostraré. La raíz nueva dice, voy a construir porque mi vida merece expansión, no porque necesito probar que merezco existir. Esa frase cambia el centro de gravedad. Ya no actúas para comprar seguridad emocional. Actúas desde una seguridad que estás aprendiendo a encarnar. Y al principio, esa seguridad no se siente natural, porque durante años quizá aprendiste a buscarla afuera. Aprendiste a mirar caras, a medir tonos de voz, a detectar cambios de humor, a complacer antes de que alguien se molestara, a calcular lo que podías decir y lo que era mejor tragarte, a trabajar más de la cuenta para no sentir culpa, a ser útil para ser querido, a ser fuerte para no preocupar, a no pedir demasiado para no incomodar, a no soñar muy alto para no parecer arrogante, a no disfrutar mucho para que la vida no te cobrara después. Esa programación no desaparece porque un día decides ser abundante. Esa programación se desarma cuando empiezas a sostener dentro de ti lo que antes suplicabas afuera. Seguridad, valor, dirección, calma, permiso, dignidad. Una persona que mendiga seguridad vive preguntando en silencio, ¿está bien que yo quiera esto? ¿Está bien que cobre esto? ¿Está bien que diga no? ¿Está bien que deje de cargar con todos? ¿Está bien que me vaya mejor? ¿Está bien que ya no sea el mismo? Y mientras espera una respuesta externa, posterga su vida. La abundancia real aparece cuando la respuesta nace desde adentro. Sí, está bien querer una vida más digna. Sí, está bien respetar tu energía. Sí, está bien cobrar lo justo. Sí, está bien descansar. Sí, está bien crecer aunque otros no entiendan tu cambio.
Sí, está bien no pedir perdón por dejar de vivir encogido. Pero ese sí interno no es ego, es adultez espiritual. Es dejar de poner tu identidad en manos de personas, cifras, resultados y heridas antiguas. Es entender que el mundo puede darte señales, oportunidades, amor, dinero, ayuda, pero no puede hacer el trabajo de habitarte por ti. Y ahí viene una verdad difícil. Nadie puede darte seguridad suficiente si tú sigues abandonándote en cada decisión. Nadie puede amarte de una forma que sane tu costumbre de traicionarte. Ningún dinero puede calmar una mente que se dedica a inventar pérdida. Ningún reconocimiento puede llenar una identidad que solo se siente válida cuando produce. Puedes tener más y seguir sintiéndote menos. Puedes tener compañía y seguir sintiéndote solo. Puedes tener una oportunidad y seguir mirándola como si no fueras digno. Por eso la abundancia real no se construye únicamente acumulando, sino convirtiéndote en alguien que puede sostener sin depender, recibir sin mendigar, crecer sin pedir permiso, perder sin destruirse y ganar sin volverse esclavo de lo ganado. Esa es una identidad fuerte, no una identidad dura. La dureza a veces solo es miedo con armadura. Una identidad fuerte no necesita gritar, no necesita humillar, no necesita demostrar en cada conversación que vale, no necesita controlar cada gesto ajeno, no necesita convertir cada desacuerdo en amenaza. Una identidad fuerte puede respirar en la incertidumbre, puede mirar un problema sin deshacerse, puede sostener un no sin sentir que se acaba el mundo, puede recibir un sí sin volverse adicta, puede decir me equivoqué sin convertirlo en soy un fracaso, puede decir tengo miedo sin convertirlo en no puedo. Esa fuerza se construye en los lugares donde antes mendigabas. Si mendigabas seguridad en la aprobación, practicas decidir sin explicar demasiado. Si mendigabas seguridad en el control, practicas hacer tu parte y soltar el resto. Si mendigabas seguridad en el dinero, practicas ordenar tu relación con él sin convertirlo en Dios. Si mendigabas seguridad en el sacrificio, practicas recibir sin culpa. Si mendigabas seguridad en la pareja, practicas estar contigo sin usar al otro como respirador emocional. Si mendigabas seguridad en el trabajo constante, practicas descansar sin sentir que tu valor baja. Esto suena simple, pero por dentro puede sentirse como arrancarte una piel. Porque dejar de mendigar seguridad significa dejar de usar ciertos hábitos como muletas. Y uno no suelta una muleta sin sentir primero el miedo de caminar. Hay personas que dicen querer libertad, pero cuando la libertad llega se angustian, porque la libertad exige responsabilidad. Cuando ya no culpas a todos, tienes que elegir. Cuando ya no esperas aprobación, tienes que sostener tu decisión. Cuando ya no te escondes en la excusa, tienes que enfrentarte a tu capacidad. Cuando ya no puedes decir no me dejaron, aparece la pregunta más incómoda. ¿Qué voy a hacer con lo que sí depende de mí? Esa pregunta separa la fantasía de la transformación. La fantasía quiere abundancia sin identidad nueva, quiere dinero sin orden, amor sin vulnerabilidad, paz sin límites, crecimiento sin incomodidad, fe sin acción, cambio sin duelo. Pero la transformación real siempre incluye duelo, porque tienes que despedirte de la versión de ti que sobrevivía buscando seguridad en lugares que ya no pueden sostenerte. Tienes que despedirte del que rogaba, del que se rebajaba, del que se callaba, del que prometía cambiar y luego corría al mismo refugio, del que confundía ansiedad con intuición, del que decía yo soy humilde cuando en realidad tenía miedo de ser visto, del que decía yo no necesito mucho cuando en realidad no se atrevía a admitir cuánto deseaba. Y ese duelo no es rechazo a tu pasado, es misericordia hacia tu futuro. Porque esa versión hizo lo que pudo. Esa versión te trajo hasta aquí. Tal vez te protegió de dolores más grandes. Tal vez te enseñó a leer ambientes, a resistir, a esperar, a trabajar, a levantarte. Pero no todas las herramientas que te salvaron antes sirven para construir lo que viene. A veces, lo que te ayudó a sobrevivir empieza a impedirte vivir. El control te salvó en el caos, pero ahora te roba paz. La complacencia te evitó conflictos, pero ahora te roba dignidad. La autoexigencia te hizo avanzar, pero ahora te está quemando. La desconfianza te protegió de engaños, pero ahora te impide recibir amor y oportunidades. La escasez te enseñó a cuidar recursos, pero ahora te impide expandirte.
Madurar es reconocer cuando una defensa se volvió prisión. Y una identidad abundante no es la que no tuvo miedo, sino la que deja de organizar toda su vida alrededor de él. Hay un punto de quiebre muy íntimo donde una persona se mira y entiende: no puedo seguir usando mi herida como mapa. Ese punto no siempre llega en una crisis grande. A veces llega en una mañana cualquiera, mirando la pantalla, sintiendo el cansancio de ser el mismo. Llega cuando te escuchas justificar otra vez por qué no hiciste lo que dijiste. Llega cuando ves que llevas años esperando sentirte listo. Llega cuando notas que estás cansado de necesitar que alguien te salve de ti. Llega cuando entiendes que el enemigo no es solo la falta de dinero, sino esa identidad que se siente desamparada aunque tenga posibilidades. Y ahí pueden hacer algo distinto. No euforia, no una motivación de 3 días, algo más sobrio, una decisión. La decisión de dejar de pedirle a la vida garantías imposibles antes de actuar, porque la seguridad absoluta no existe. Nadie puede prometerte que no habrá pérdidas, errores, rechazos, días bajos, cambios, cuentas difíciles, gente que no entiende, puertas que se cierran. La identidad que necesita certeza total para moverse está condenada a quedarse quieta. La identidad abundante no necesita certeza total, necesita dirección interna. Sabe que puede caerse y volver, sabe que puede equivocarse y aprender, sabe que puede sentir miedo y actuar, sabe que puede perder algo sin perderse a sí misma. Esa última frase es clave: perder algo sin perderse a sí misma. La escasez emocional convierte cada pérdida en una destrucción de identidad. Si pierdo dinero, no valgo. Si me rechazan, no soy suficiente. Si fracaso, soy un fracaso. Si alguien se va, no soy amado. Si me critican, no debo mostrarme. Pero cuando tu identidad deja de mendigar seguridad, los eventos dejan de ser dioses. Son eventos. Dolorosos, sí. Importantes, sí, pero no definitivos. Una deuda no define tu inteligencia. Un rechazo no define tu belleza. Una mala temporada no define tu destino. Un error no define tu carácter completo. Un momento de ansiedad no define tu sanación. Y cuando entiendes esto, recuperas espacio interno. Ese espacio es riqueza. Antes de tener más dinero, necesitas más espacio dentro. Espacio para pensar sin pánico. Espacio para decidir sin urgencia. Espacio para recibir sin culpa. Espacio para aprender sin humillarte. Espacio para crecer sin perseguir. La escasez comprime, la abundancia expande, pero la expansión no empieza afuera, empieza cuando tu sistema interno deja de reaccionar a todo como amenaza. Por eso la abundancia real se siente menos como excitación y más como estabilidad profunda. No es estar todo el día feliz, es no derrumbarte por cada movimiento externo. Es tener una base, una columna, un yo estoy conmigo que no depende de cómo amaneció el mundo. Ese yo estoy conmigo se construye cumpliéndote en lo pequeño, volviendo cuando fallas, sosteniendo límites, dejando de hablarte como enemigo, haciendo lo que corresponde aunque no haya garantías, y también aprendiendo a no vender tu alma por seguridad momentánea, porque hay seguridades que salen carísimas. Un trabajo donde te destruyes puede darte salario, pero quitarte vida. Una relación donde te apagas puede darte compañía, pero quitarte alma. Una identidad complaciente puede darte aprobación, pero quitarte respeto propio. Un hábito de control puede darte sensación de dominio, pero quitarte descanso. Y uno tiene que preguntarse con brutal honestidad: ¿cuánta de mi vida estoy entregando a cambio de sentirme un poquito menos asustado? ¿Cuántas decisiones no nacen de mi verdad, sino de mi necesidad de no sentir incertidumbre? ¿Cuántas veces dije sí para no soportar culpa? ¿Cuántas veces me quedé donde ya no cabía solo porque lo conocido parecía más seguro que lo correcto? La abundancia real exige dejar de negociar tu vida por alivios baratos. Exige soportar el temblor de elegirte. Elegirte no siempre se siente bonito. A veces, elegirte se siente como perder gente. Se siente como quedar mal. Se siente como traicionar expectativas. Se siente como caminar sin explicación. Se siente como mirar atrás y ver que ya no puedes volver al tamaño en el que otros te entendían. Pero eso también es parte del crecimiento. No todo el mundo va a celebrar que dejes de necesitar su aprobación.
No todo el mundo va a aplaudir que subas tu estándar. No todo el mundo va a entender que tu paz ya no está disponible para ser usada como depósito de problemas ajenos. Hay personas que amaban tu versión necesitada, porque esa versión era manejable. Hay entornos que prefieren tu escasez porque tu escasez te mantiene obediente. Hay conversaciones que solo funcionan si tú sigues quejándote igual. Cuando empiezas a construir abundancia real, algunas conexiones se incomodan, no porque estés haciendo algo malo, sino porque tu identidad nueva deja de alimentar pactos viejos. Ya no ríes igual ante la resignación. Ya no romantizas el agotamiento. Ya no confundes sufrimiento con nobleza. Ya no te parece normal vivir apagado. Ya no quieres hablar todo el día de lo difícil sin hacer nada distinto. Esa separación duele, pero también limpia. Porque tu nueva identidad necesita un ambiente que no la devuelva siempre al barro emocional de antes. No se trata de creerte superior, se trata de proteger la semilla. Cuando algo nuevo está naciendo, no puedes dejarlo expuesto a cualquier clima. Y tu abundancia real, al principio, es una semilla. Frágil, silenciosa, todavía pequeña. Necesita actos coherentes, necesita palabras nuevas, necesita menos ruido. Necesita menos comparación, necesita más orden, necesita más verdad, necesita gente que no se burle de tu proceso, necesita que tú no la arranques cada vez que tienes un mal día, porque eso hacemos a veces, sembramos y al día siguiente excavamos para ver si ya creció, empezamos un hábito y queremos resultados inmediatos, ordenamos una semana y queremos que la vida entera cambie, ponemos un límite y queremos no sentir culpa. Actuamos distinto un día y queremos que la identidad vieja desaparezca. Pero lo profundo necesita repetición. La abundancia real es una relación nueva contigo y toda relación necesita pruebas de permanencia. Tu mente necesita verte quedarte. Tu cuerpo necesita verte sostener. Tu alma necesita verte regresar sin drama. No por perfección, sino por fidelidad. Fidelidad a tu vida. Fidelidad al futuro que dices querer. Fidelidad a la persona que estás intentando construir. Y esa fidelidad se demuestra más en los días grises que en los días inspirados. Es fácil hablar de abundancia cuando todo va bien. El trabajo empieza cuando algo se retrasa, cuando una cuenta pesa, cuando una crítica duele, cuando la ansiedad vuelve, cuando el cuerpo pide abandonar, cuando la comparación aparece. Ahí se ve si tu identidad está mendigando seguridad o construyendo raíz. La identidad mendiga pregunta, ¿esto significa que no sirvo? La identidad con raíz pregunta, ¿qué necesito ajustar? La identidad mendiga dice, si esto salió mal, todo está mal. La identidad con raíz dice, esto salió mal, no yo completo. La identidad mendiga busca culpables o salvadores. La identidad con raíz busca responsabilidad sin destruirse. Esa forma de responder es abundancia. Y quizá no suene tan brillante como prometer dinero fácil, pero es mucho más poderosa, porque una persona con raíz puede sostener lo que recibe. Sin raíz, hasta una bendición puede convertirse en peso. Hay gente que recibe oportunidades y las sabotea porque su identidad no se siente digna. Recibe amor y lo pone a prueba hasta romperlo. Recibe dinero y lo gasta para regular ansiedad o lo guarda con terror enfermizo. Recibe reconocimiento y se vuelve esclava de no decepcionar. Recibe libertad y se pierde porque nunca aprendió a dirigirse. Por eso la abundancia real no es solo atraer, es sostener. Y sostener requiere identidad. ¿Quién eres cuando llega más? ¿Quién eres cuando falta? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando te dicen que no? ¿Quién eres cuando podrías volver al viejo patrón y nadie se enteraría? Esa es la pregunta que separa deseo de transformación. Porque desear abundancia es fácil. Convertirte en alguien que no traiciona la abundancia cuando aparece es otro nivel. Ahí entra la disciplina como respeto, no como castigo. La disciplina de revisar lo que antes evitabas. La disciplina de no comprar identidad con cosas. La disciplina de no buscar seguridad en personas que te rompen. La disciplina de crear antes de consumir. La disciplina de cuidar tu palabra. La disciplina de no convertir emociones pasajeras en decisiones permanentes. La disciplina de aprender habilidades reales.
La disciplina de descansar sin culpa, porque una persona agotada vuelve más fácil a sus patrones. La disciplina de hablarte con verdad, no con fantasía, no con crueldad, con verdad. Hoy tengo miedo, pero no voy a obedecerlo. Hoy falta orden, pero no voy a insultarme, voy a ordenar. Hoy siento culpa por elegirme, pero la culpa no siempre significa que hice algo malo. A veces significa que estoy rompiendo una costumbre. Hoy quiero aprobación, pero no voy a vender mi dirección para conseguirla. Esas frases no son decoración, son entrenamiento de identidad. Y cuando se repiten con acción, empiezan a crear una base nueva, una base donde tu seguridad no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que tú vas a estar presente pase lo que pase. Eso es profundamente espiritual, no espiritual de incienso y evasión, sino espiritual en el sentido más humano, volver a habitarte. Reconocer que hay una presencia dentro de ti que puede mirar el miedo sin convertirse en él. Una conciencia que puede tocar la herida sin vivir dentro de ella. Una fuerza que no grita, pero sostiene. Hay algo sagrado en una persona que deja de rogarle al mundo que le devuelva su valor y empieza a recordarlo desde adentro. No porque se crea invencible, sino porque ya no quiere seguir viviendo como si estuviera incompleta. Esa persona quizá todavía tiene problemas, quizá todavía no tiene el dinero que quiere, quizá todavía está pagando deudas, quizá todavía llora, quizá todavía duda. Pero algo cambió, ya no se trata como alguien condenado. Y ese cambio interno modifica la manera de caminar, de hablar, de mirar oportunidades, de sostener silencios, de tomar decisiones. La abundancia primero se nota en la postura del alma, en dejar de pedir perdón por existir, en dejar de mirar el futuro como enemigo, en dejar de usar el pasado como techo, en dejar de buscar afuera un permiso que ya tienes que darte tú. Y cuando ese permiso nace, tu relación con el dinero también cambia. Ya no lo miras como salvador ni como verdugo. Lo miras como energía organizada, como herramienta, como responsabilidad, como reflejo parcial de decisiones, habilidades, servicio, valor, circulación. Dejas de ponerle una carga emocional imposible. El dinero puede darte opciones, pero no puede darte identidad. Puede darte comodidad, pero no conciencia. Puede amplificar lo que eres, pero no reemplazar el trabajo de ser. Por eso, alguien puede volverse rico y seguir emocionalmente pobre. Puede tener cuentas llenas y vivir con el alma en guerra. Puede comprar cosas y no saber recibirse a sí mismo. Puede tener poder externo y seguir mendigando seguridad en cada mirada. Esa es la pobreza más sofisticada, tener medios y no tener centro. La abundancia real busca centro. Y desde ese centro puedes crear dinero con menos desesperación, puedes tomar decisiones con más claridad, puedes aprovechar oportunidades sin volverte esclavo de ellas. Ya no necesitas que cada resultado te confirme. Trabajas, sí. Aprendes, sí. Ambicionas, sí. Pero no desde el hueco de si no logro esto, no soy nadie, sino desde la fuerza de porque soy alguien, construyo algo digno. Esa inversión de identidad es monumental. La escasez dice, cuando tenga, seré. La abundancia dice, desde lo que estoy aprendiendo a ser, construiré. La escasez dice, dame seguridad para moverme. La abundancia dice, me muevo con responsabilidad y construyo seguridad interna en el camino. La escasez dice, si me rechazan, me destruyo. La abundancia dice, si me rechazan, ajusto, aprendo, sigo. La escasez dice, si pierdo, vuelvo a ser nada. La abundancia dice, puedo perder cosas sin perderme a mí. Esa identidad no nace de un día para otro. Se trabaja como se trabaja la tierra, sacando piedras, regando, esperando, volviendo. Y una de las piedras más difíciles de sacar es la necesidad de garantías emocionales. Esa necesidad se disfraza de prudencia. No actúo porque no estoy seguro. Pero debajo, a veces hay un niño interior preguntando, ¿y si me equivoco y nadie me sostiene? Entonces hay que responderle desde el adulto que estás construyendo. Si nos equivocamos, nos sostengo yo. Esa frase puede cambiar una vida. Nos sostengo yo. No porque no necesites a nadie. Somos humanos. Necesitamos vínculos, apoyo, ternura, comunidad.
Pero una cosa es necesitar amor y otra cosa es depender de que otro te dé permiso para existir. Nos sostengo yo significa que no vas a abandonarte cuando algo duela, que no vas a insultarte cuando falles, que no vas a volver a lo que te destruye solo porque te sientes solo, que no vas a vender tu paz por una migaja de atención, que no vas a traicionar tu dirección por miedo a incomodar. Esa promesa interna es la base de la abundancia, porque una persona que se sostiene puede crear. Una persona que no se sostiene vive buscando quién la cargue, que la calme, que la distraiga, que la valide, y cuando no lo encuentra, se rompe o se sabotea. La reconstrucción profunda consiste en convertirte en hogar para ti. Un hogar no perfecto, pero habitable. Un lugar interno donde puedas volver sin ser golpeado por tu propia voz. Un lugar donde puedas decir me equivoqué y recibir corrección, no desprecio. Un lugar donde puedas decir tengo miedo y recibir dirección, no abandono. Un lugar donde puedas decir quiero más y recibir permiso, no culpa. Cuando te vuelves hogar para ti, dejas de mendigar refugio en cualquier lugar. Ya no aceptas cualquier trato. Ya no confundes intensidad con amor. Ya no confundes urgencia con destino. Ya no confundes una oportunidad con salvación absoluta. Ya no le entregas tu valor a lo que cambia. Y desde ahí, paradójicamente, recibes mejor. Porque ya no recibes como hambriento desesperado, sino como alguien que sabe honrar lo que llega. La desesperación aprieta, la dignidad permite, la desesperación persigue, la dignidad construye, la dignidad negocia con calma. La desesperación dice, lo necesito ya. La dignidad dice, lo voy a construir bien. Y en esa diferencia se juega tu futuro. Porque hay decisiones que se toman desde hambre emocional y luego se pagan durante años. Relaciones elegidas por miedo a la soledad. Trabajos aceptados por miedo a no valer más, deudas asumidas por necesidad de aparentar, promesas hechas por miedo a decepcionar, proyectos abandonados por miedo a exponerse. La identidad que mendiga seguridad siempre termina pagando intereses. La identidad que construye seguridad interna aprende a esperar, elegir, ordenar, sostener. No se desespera por cualquier puerta, no convierte cualquier oportunidad en salvavidas, no se destruye por un retraso, no se define por una temporada. Eso no significa que no le duela, le duele, claro que le duele, pero el dolor ya no le roba el mando. Hay algo profundamente bello en esa madurez, sentir sin obedecer ciegamente, tener miedo sin arrodillarse, tener deseo sin perder dignidad, tener ambición sin odiar el presente. Tener pasado sin vivir preso. Tener heridas sin convertirlas en identidad completa. Esa es la abundancia real, la que no se ve solo en una cuenta, sino en la forma en que una persona se trata cuando la vida aprieta, en la forma en que vuelve a su centro, en la forma en que dice no voy a abandonarme otra vez. Y sí, vas a tener que repetirlo muchas veces, porque el viejo sistema va a intentar convencerte de que vuelvas. Te dirá que estás siendo egoísta cuando pongas límites. Te dirá que eres irresponsable cuando descanses. Te dirá que eres arrogante cuando cobres mejor. Te dirá que estás cambiando demasiado cuando dejes de complacer. Te dirá que no estás listo cuando quieras iniciar. Te dirá que no mereces cuando empieces a recibir. Pero ahora tú puedes responder distinto. No con pelea, sino con autoridad tranquila. Gracias por intentar protegerme, pero ya no voy a vivir desde ahí. Esa autoridad tranquila es más poderosa que cualquier impulso. No necesita violencia, necesita repetición. Y cada vez que la practicas, tu identidad se fortalece. Un día sostienes tu precio. Otro día miras tus finanzas sin pánico. Otro día dices no. Otro día descansas sin castigarte. Otro día vuelves al hábito después de fallar. Otro día dejas de perseguir a quien no te elige. Otro día publicas tu trabajo. Otro día admites que necesitas aprender. Otro día celebras un avance sin esperar que algo malo pase. Así, día por día, dejas de mendigar seguridad y empiezas a construirla. Bueno, ya llegamos aquí a la última parte de este video. Debo decirte que algo muy personal que va conectado, de que hay gente quebrada por falta de dinero.
está quebrada de tanto vivir asustada. Asustada de recibir y perderlo, de intentar y fallar, de descansar y sentir culpa, de querer más y sentir que se está traicionando la historia de donde viene. Y eso, aunque nadie lo vea, pesa. Y pesa levantarse todos los días con una mente que te exige avanzar, pero con un cuerpo que todavía cree que vivir es defenderse. Pero tal vez hoy algo pueda quedar claro. No eres débil por tener miedo. Lo grave sería seguir dejándole tus decisiones a ese miedo. Lo grave sería llamarlo realidad a una herida que aprendió a hablar como destino. La abundancia real empieza cuando dejas de mendigar seguridad afuera y empiezas de construir una voz interna que no te abandone cuando todo tiemble, que no tienes que resolver tu vida en una sola noche y solo dejar de traicionarte un poco más por la mañana. Es la única manera. Así que respira, ordena lo que puedas, mira tu miedo sin arrodillarse ante él, aunque a veces cueste, y vuelve a ti. Ahí empieza todo. El miedo es el causante del sobrepensamiento que te hace arrodillar ante la necesidad de encontrar algo que ya tienes al frente de ti. Gracias por escuchar. Solamente respira, ordena lo que puedas y vuelve a ti. Nos encontramos en el próximo video y tu alma siente que todavía hay algo más por despertar. Muchas gracias.